Estamos contextualizando, hablando de la Revolución Francesa, de Napoleón, de la Revolución Norteamericana, de la Revolución Industrial Inglesa, del poder militar marítimo de Inglaterra y de Napoleón. Y en ese contexto vamos a dejarlo atrás a Adam Smith, 1776, cuando se edita La riqueza de las naciones, este aduanero que dice, ahora sí levantemos y que avancen los mercados del mundo para la industria inglesa. Vamos a dejar atrás la Revolución Norteamericana y vamos a hablar de algo muy nuestro. 1776 nace el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata es creado por un militar extraordinario que se llamó Pedro Antonio de Ceballos. Pedro Antonio de Ceballos le informa al rey cómo los lusitanos, o sea, los brasileros de aquel tiempo, apoyados por los ingleses, avanzaban con el contrabando a través de la colonia de Sacramento que está frente a Buenos Aires. Y dice, no, esto no puede ser. Y aparte sabe también que los barcos corsarios ingleses recorren América, digamos, instigados por la reina, para que tomen posesión de mercados. Sabe que muchas veces la flota británica ha estado en el Río de la Plata. Entonces, ¿qué dice Pedro Antonio de Ceballos? Hay que crear un virreinato, separado del virreinato del Perú, que sea un gran fuerte, un gran bastión para defender a toda la América. Y así nace el virreinato del Río de la Plata. Primer virrey Pedro Antonio de Ceballos. ¿Qué tiene que ver con Güemes? Es una pregunta, ¿no? Pedro Antonio de Ceballos era de la misma región donde viene la familia del general Güemes. Era de Avionzo, Valle de Carriedo, en las montañas de Burgos, en Santander. Estaban emparentados por clanes familiares, los Ceballos, los Güemes, pero sobre todo los Camperos, que después va a ser el único marqués que hemos tenido en el Río de la Plata, es el marqués Juan José Fernández Campero, que era primo de Güemes y primo de los Uriondo, y esos parentescos, esos lazos familiares, tenían también relaciones comerciales, porque ellos sabían, y militares también. Prueba de esto es que de ese Valle de Carriedo, donde va a venir don Gabriel de Güemes Montero como tesorero real de las cajas de Jujuy y Salta, que son las cajas que administran el paso de las mulas a Potosí para traer el mineral, ya vamos a hablar de Potosí también, que es fundamental, y de la mula, pero ese virrey los vuelve locos a los lusitanos, los derrota en sucesivas batallas y los hace abandonar la colonia de Sacramento, que era la colonia donde ellos contrabandeaban y venían a Buenos Aires. Pedro Antonio de Ceballos, como le digo, estaba emparentado con la familia de Güemes. Y hay dos virreyes Güemes en Nueva España, que es en México, que poca gente habla, pero que es muy importante porque uno de ellos, Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, fue el fundador del Estado mexicano. Lo están estudiando ahora, luchando contra la oligarquía mexicana que trataba de dominar en el lugar por el poder del dinero. Bueno, este Pedro Antonio de Ceballos, con él viene el padre del general Güemes, pero no por casualidad, sino porque se conocían. Es lógico. En la historia de hoy, que hablamos de democracia, sería, yo creo que innecesario que les diga qué peso tienen los parentescos. En la Argentina de hoy lo sabemos perfectamente, ¿no es cierto? Consecuentemente, ¿a quién se elige el que llega a la presidencia? A alguien de mucha confianza, que puede ser su jefe sin que diga nada, ¿no es cierto? Me estoy explicando, ¿no es cierto? Bueno, en este no es cierto, dicho 3 veces, es porque es cierto lo que estoy diciendo. Los parentescos tuvieron y tienen un peso muy grande, incluso en sistemas democráticos. Y en sistemas monárquicos constitucionales como el inglés ni les digo, o en el español. Bueno, en ese tiempo, este Pedro Antonio de Ceballos tiene un hijo.
Ese hijo se traslada a Salta, se casa con una familia prominente de Salta y va a ser el ministro de Economía del general Güemes. Y el geopolítico, porque había aprendido de su padre la geopolítica. Eso lo vamos a saber también con un informe en otra cápsula del tiempo, en tiempos del Congreso de Tucumán. Pero les estoy actualizando y relacionando para que se den cuenta que el mundo, cuando se estudia en la complejidad de factores psicológicos, sociológicos, económicos, de geocultura, de geopolítica, es un mundo mucho más interesante, mucho más difícil de abarcar y de comprender. Pero ya tenemos al padre del general Güemes allí, en la Intendencia de Salta del Tucumán, primero como tesorero de las cajas de Jujuy. En Jujuy no era tonto tampoco, ¿no? En esa época, uno que recién llegaba, como el padre del general Güemes, que tuvo que pedir prestado plata para trasladarse de España y asumir el cargo de tesorero, y que hay 4 o 5 hombres, que ya lo vamos a decir en algún momento, que son los que lo apoyan en la tesorería, porque el tesorero no podía ser pobre. El tesorero tenía que estar apoyado. Y es lógico, si uno me pone de ministro de Economía a un pobretón, el pobretón se quiere hacer rico. Y uno pone a un ministro de Economía a alguien que representa los intereses económicos de 1, 2, 3 sectores, trabaja para esos intereses económicos. Bueno, en este caso, don Gabriel, cuando llega a Jujuy, se enamora de doña Magdalena de Goyechea y Lacorte. ¿Quién era Magdalena? Pertenecía a la familia más poderosa de Jujuy, los Goyechea. Les decían los infinitos, porque antes las familias eran numerosas. Y al ser numerosas, después se casaban con otros, entonces tenían una red cada vez más importante familiar, pero también comercial y también política. Eso hizo don Gabriel, como digo, no era ningún tonto, le eligió a Magdalena, que encima era una mujer de mucho carácter, porque descendía de Hernán Mejía de Mirabal y de Isabel Salazar. Hernán Mejía de Mirabal es para contarles también en otra cápsula del tiempo, pero se las dejo picando. Como dicen en el fútbol, ya meteremos un gol o la tiraremos afuera. Pero hemos contado ya los padres de Güemes. ¿Vamos avanzando? Sí, vamos avanzando. A paso, yo diría, lento para ir rápido.